contando con mayores alcantarillas, mayores obras que nos están afectando a nuestro entorno común, digamos. Obviamente la impermeabilización de un terreno produce, bueno, aumento del volumen correctivo, aumento de las velocidades, aumento de las temperaturas, etcétera, etcétera. Y básicamente también nos acarrea un segundo problema que no es menor, que ya que las superficies pavimentadas hay paso de vehículos, aceites, animales, estas aguas tampoco son puras. Estas aguas son tan contaminadas, o sea, tampoco las podemos recoger y utilizarlas, por ejemplo, para regadío o utilizarlas, digamos, para el consumo nuestro. O sea, tampoco es simple. Y si las evacuamos directamente hacia los ríos, también nos estamos contaminando nuestro propio río por nuestra propia incapacidad de absorber esta demanda de agua, digamos, por nuestra propia superficie. Si hubiera sido un ciclo natural, estas aguas se impermeabilizarían y los procesos biológicos propios del terreno la purificarían. Pero como nosotros hemos impermeabilizado, digamos que aguas están altamente contaminadas. ¿Qué es lo que está sucediendo básicamente? Que tenemos condiciones bastante aumentos de volúmenes y los caudales puntas que se van produciendo, y ustedes se dan cuenta que cuando cae una lluvia un poquito más fuerte de lo normal, nuestros caudales puntas, nuestros colectores empiezan a fallar porque obviamente no son capaces de absorber este aumento de demanda. Y esta tendencia sigue hacia adelante, o sea, no es que se vaya a reducir, sino cada vez va a ser más complicado menos que se hagan nuevas inversiones. Un poco llevado al tema que vamos nosotros, un poco hacia el área de pavimento, que vamos bajando, estamos hablando de un tema general de impermeabilización, yo lo estoy focalizando en un tema más de pavimento. Cuando uno tiene un problema de agua superficial en los pavimentos, desde el punto de vista de construcción, usted lo tiene que más o menos ya empezar a manejar. Tenemos grietas, tenemos pérdida de la velocidad del pavimento, tenemos una disminución de la vida útil del pavimento. Los pavimentos no están pensados para estar bajo el agua, están pensados para estar secos, digamos. Tenemos lo que se conoce como el aquaplaning, que es el hidroplaneo, donde los vehículos pierden la sustentación y es bastante peligroso, digamos, cuando tienen esa situación. Y hay problemas de comodidad, a nadie le gusta manejar un día con lluvia porque básicamente el mismo vehículo que da antes tira agua para atrás, es bastante incómodo, es bastante peligroso, digamos. Y obviamente estamos con un problema básicamente de seguridad cuando tenemos ese tipo de situación. Hay técnicas que uno puede seguir, puede colocar capas de microbromedado, impermeabilizar el agua, y esa agua corre sobre las laterales, y obviamente en las laterales que tenemos que construir nuevas canalizaciones, nuevos ductos para evacuando el agua en las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos tratando de deshacernos del problema del agua, que nos está molestando, básicamente nos está complicando. Hay tres ideas que son claras en este tipo cuando uno trata de trabajar con diseño, con el sistema de desarrollo sostenible en el diseño y la planificación básicamente de la ciudad. El primero tenemos básicamente las inundaciones. O sea, el primer problema que nos afecta al agua es que se nos inundan las ciudades. En virtud de la inundación de las ciudades arrastramos una cantidad de sedimentos y contaminantes, los cuales se conoce como un concepto que se asocia a una contaminación difusa porque nadie sabe lo que es, pero sabe que es malo. Y hay una pérdida obviamente de la riqueza natural, porque aglutina efectos sociales. O sea, ¿qué impacto uno puede tener, por ejemplo, cuando hay un mall cerrado y uno ve una superficie impresionante para estacionamiento, que no hay ningún solo vehículo? Es un manchón de pavimento en una ciudad que no se ocupa para nada. Cuando hay autos, por lo menos uno dice, bueno, esto es útil, pero cuando no hay vehículo, no es útil para nada. También tiene un tremendo manchón que no tiene ningún sentido. O sea, ahí empiezan a aparecer estas grandes superficies, los cuales está generando un impacto social, digamos, que no hay como absorber, digamos. Cuando tenemos inundación en general, no es que se dañe solamente la parte obra civil, los pavimentos, también se daña los pocos parques o las pocas plazas o los pocos lugares que nosotros tenemos para esparcimiento, porque a tanta cantidad de agua todo inunda, y por lo tanto obviamente aquí en imagen, por ejemplo, una gran avenida vino, socavó todo el parque que estaba en ese exterior, inundó toda la gente, y básicamente fue esto lo que quedó después de que pasó esa pequeña lluvia, y va generando obviamente una serie de deterioros y sectores que hay que recuperar, invertir nuevamente, despejar, limpiar, y obviamente todo este material orgánico se ha perdido, digamos, y hemos perdido parte del parque que teníamos inicialmente. Esto es lo complicado. ¿Qué sucede con esta contaminación que queda? Ustedes la pueden ver cuando llueve, vean un poco a los bordes de cada vereda, vean las manchas que van apareciendo de distintos colores. Estos son posiblemente metales pesados, hidrocarburos, que es un producto obviamente de los vehículos, más algunos desechos de animales, más otras cosas, digamos, probablemente de nuestros propios desechos en la basura. Todo esto va quedando, digamos, en esa agua, digamos, y obviamente se nos va compilando. Esta transparencia fue desarrollada por un estudiante de la escuela en su tesis final de carrera, donde él combinó
los problemas que están asociados a las lluvias, fíjense que ahora le llamamos problemas a las aguas lluvias, básicamente con el sistema tradicional y básicamente con un desarrollo sostenible. Él trata de conjugar las dos visiones. Si ustedes toman el problema de agua lluvia, tendríamos que el sistema tradicional y trata de atacar desde el punto de vista de la impermeabilización de la superficie y agregarle los sistemas de drenaje tradicional. Ahora, si nosotros queremos atacar un tema sostenible, nosotros tenemos que gestionar el agua lluvia. Y aquí empiezan a aparecer ciertos aspectos que son hidrológicos y ciertos aspectos que tienen que ser medioambientales. Tenemos que juntar las dos técnicas. Y dentro de esa, uno podría utilizar, cuál es el aporte que como construcción podemos utilizar para el tema de la gestión de agua lluvia, un poco lo que se conocen como técnicamente los drenajes urbanos tipo sostenibles. ¿Qué es lo que sucedería? Aquí tenemos que trabajar en dos líneas. Unas ciertas medidas, que un poco ya los profesores lo han comentado en sus presentaciones, que son todos los aspectos legales y normativos que tienen que ir acordados con esto, tiene que ir la ley por su lado, y muchos aspectos técnicos. Si toman esas dos técnicas, tanto hacen una serie de medidas desde el punto de vista legal, más unas técnicas, nosotros podemos tener lo que se conocen como sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Sí? O sea, es la respuesta del área de construcción a un problema asociado básicamente al agua lluvia. Y con eso vamos a minimizar, porque el objetivo básicamente del sistema de drenaje sostenible es minimizar los problemas que están asociados a la simple lluvia o al ciclo del agua propiamente tal. No me voy a detener mucho en el cuadro que está aquí. Este es un copy-paste de otro colega, digamos, en el cual él establece cuáles son las medidas preventivas que tienen que haber sobre legislación, formación y inversión. Y aquí están todos los sistemas de drenaje sostenible, digamos que hay una serie de elementos, y en el caso nuestro en particular, yo me voy a centrar solamente en las superficies permeables, digamos, dentro de todo este conjunto de medidas que se pueden abordar. Aquí estamos hablando de áreas que son necesariamente, bueno, son áreas nuevas construidas, se tienen que volver a drenar. Estamos hablando que hay alteración de los modelos naturales, como se situaciona actualmente. Hay algunos tipos de servicios, bueno, hay unos sistemas convencionales que no me voy a detener aquí porque básicamente no tiene una parte mayor. Pero aquí sí es distinto cuando uno empieza a hablar de una técnica de drenaje sostenible. Entendiendo que drenaje sostenible, ¿qué significa? Bueno, pues ¿qué es en definitiva para dónde va con drenaje sostenible? Simplemente tomar el agua lluvia y devolverlo al terreno. Eso es lo que está a través de un pavimento. O sea, todos los puestos que ustedes le han enseñado, o los que están en los cursos más avanzados, que el agua no le sirve al pavimento, aquí todo lo contrario. Vamos a hacer que el agua pase a través del pavimento. O sea, vamos a utilizar un pavimento como una membrana, en pocas palabras, para que infiltre esa agua a las capas inferiores. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Obviamente un pavimento convencional no se presta para esto, y por lo tanto aparecen pavimentos que se conocen como pavimentos permeables. ¿Sí? Eso es como el enfoque para donde va un poco la presentación. ¿Cuáles serían las ventajas si yo logro pasar el agua lluvia a través de mi pavimento? Primero, protege mejor la calidad del agua y la biodiversidad, porque reincorpora el agua hacia las napas freáticas, por lo tanto yo no tengo escorrentía superficial. No tengo que construir nuevos desagües, porque estoy permitiendo que el agua pase. Y el exceso lo podré canalizar. Pero la gran parte volverá al terreno y recuperaremos nuestro acuífero. Bueno, mantengo y restauro el flujo de corriente, protege las propiedades de los individuos. Esta frase te dirá, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué me protege a mí? Principalmente porque cuando hay una inundación se afectan las poblaciones. En Santiago lo más típico se ven casas inundadas por la población y todos están en el mismo ciclo. Y ellos tienen un perjuicio, digamos. Entonces ahí estos sistemas lo que evitan es que impiden un poco que esa agua les llegue en exceso a esos lugares, digamos. Protegemos los vertidos accidentales y las pérdidas. O sea, si yo recupero esa agua sucia y la meto al suelo, que me da contamino el suelo. Sí, pero el suelo, si no es mucha carga, si no tiene una mucha carga contaminante, el suelo tiene sus propios procesos biológicos que permiten la limpieza del agua. Existen ciertos bichos que se comen esas cosas, digamos. Y lo único que tiene que ver es que si es en exceso, contamina. Pero si no es en exceso, lo puedo mantener, digamos. Permite un desarrollo urbano en sectores en los cuales los colectores de alcantarilla convencionales están colapsados. Enriquece la visual y el medio ambiente, porque obviamente tengo que aumentar la superficie verde. Bueno, recargo y simplifico los sistemas,
fijan, la construcción a superficies planas, sin alcantarilla y sin equipos de bombeo, que son los típicos que uno tiene que empezar a generar. Por definición, un firme permeable es cualquier estructura de firme construida por el hombre de manera que permita el paso a través suyo. Aquí tienen, por ejemplo, ustedes un pavimento permeable que está hecho con resillas de estos prefabricados, el cual tiene una capa vegetal en su interior. Este es un pavimento y este pavimento es de características permeables. Este pavimento en particular deja pasar el agua de un sector hacia arriba a un sector inferior. ¿Sí? ¿Funciona? Su funcionamiento es el agua atraviesa las distintas capas de permeabilidad que siente desde la superficie permeable, que actúa como filtro, hasta la capa inferior, que actúa como una reserva. Aquí tiene otra gracia el pavimento permeable, que se diferencia, por ejemplo, con los microaglomerados que se utilizan, por ejemplo, para pavimentos en las carreteras, que uno utiliza un pavimento permeable en las carreteras para simplemente dejar que el agua pase y no quede en la superficie, se vaya por la capa de pavimento inferior y se vaya hacia un costado, para evitar el hidroplaneo y este tipo de lluvia. Esos elementos lo único que permiten es el paso del agua a través de esta carpeta o de esta capa de pavimento. En el caso de un pavimento permeable tiene la particularidad que, además de dejar pasar, retiene. Al retener, los flujos puntas de agua se disminuyen o se distribuyen en forma más homogénea. Por lo tanto, permiten, digamos, que no haya necesidad de concentración. O sea, lo que tengo que crear es una capa de pavimento, una membrana, pero además que dejar pasar, retenga. Y por lo tanto tengo que tener una característica importante. Tiene que haber mucho espacio entre las partículas. Obviamente opuesto a lo que es pavimento y estructura, porque los chicos que están conmigo mecánicos te lo digo, tiene que estar muy compactado y tener poco hueco, digamos. Aquí todo lo contrario, harto hueco. Aquí es excesivo. Una vez que en la subbase el agua puede ser analizada o transportada a un lugar o infiltrada si el terreno lo permite. O sea, si además yo acumulo esa agua y esa agua la voy a soltar en forma paulatina, yo la puedo llevar a un punto que a mí me interese, la puedo infiltrar directamente al terreno si no tiene una carga de contaminación difusa excesiva, o simplemente la guardo y lo utilizo, por ejemplo, en verano. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar los que conocemos toda la vida: el hormigón, los adocretos, yo lo bloque de hormigón y un pavimento de hormigón. Se puede hacer de asfalto. ¿Cuál es la particularidad? Que si ustedes ven este hormigón, es hormigón poroso. Está dejando caer el agua y está dejando pasar todo el agua. O sea, no es un hormigón convencional, no es un hormigón a 200 kilos de resistencia, no es ese tipo de hormigón. El adocreto, el que está aquí, el típico, el prefabricado, no es el mismo que ustedes pueden comprar en cualquier tienda. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que permitir que por las distintas ranuras pase el agua. Actualmente uno dice, no, tiene que quedar de topo. Aquí no, quedan de topo, pero tiene tal abertura de mayor a menor, perdón, de menor a mayor, el cual deja que el agua pase. Obviamente la menor abertura está en la parte superior y la mayor abertura de esta punta, de esta cuña que se va a formar, está en la parte inferior. Ahí tienen un pavimento normal. Y se puede trabajar también con pavimentos asfálticos, principalmente pavimentos permeables, o lo más cercano en este momento en el comercio, que se conocen como los microaglomerados, pero tiene una pequeña diferencia que lo voy a explicar un poquito más adelante. Esta es nuestra estructura de pavimento, básicamente. No tiene ninguna diferencia con la estructura de pavimento nosotros convencional. La única diferencia radica básicamente que tiene que ser un tipo de pavimento que permita el drenaje en la parte superior. Obviamente la base tiene que tener bastante huecos, y generalmente se coloca un geotextil en la parte inferior, producto de que se trata de detener con ese geotextil todas las partículas que no han quedado retenidas en la parte superior. Por lo tanto, yo después podría cambiar este pavimento sin afectar la base tradicional que existe en la parte inferior. Aquí está una superficie porosa, una base granular convencional, aquí lo utilizaron arena, la subbase, la geomalla, y aquí tenemos solo la subrosante, que es la que utilizamos nosotros normalmente para nuestro trabajo. O sea, la estructura es exactamente la misma. Aquí hay un pavimento en una ciudad que se colocó con adocreto, todo permeable, y desde el punto de vista visual no cambia con un pavimento absolutamente tradicional. Tomando la técnica, tomando este compromiso medioambiental, y la idea venía como de normal, o sea,
Bueno, ¿y qué aportamos, digamos, hacia la Universidad Católica del Maule? Usted no está sólida, continuamos hacia la Universidad Católica del Maule. ¿Qué se proyectó? ¿Qué se trabajó? Lo trabajó un estudiante de aquí de la escuela. ¿Qué trabajaron? Realizaron un estacionamiento en la UCM con pavimentos permeables. O sea, tomar los estacionamientos convencionales que teníamos y cambiarlos por estructura permeable, por lo tanto no tendríamos paso de agua y por lo tanto no tendríamos problemas de tener grandes temas de alcantarillado. Hay sí un cierto inconveniente que presenta este tipo de pavimento, que como se dan cuenta son porosos, no están diseñados, por ejemplo, para soportar un peso de un camión. Por lo tanto, no están pensados para una calle de tráfico bajo, digamos. Están pensados simplemente o para estacionamiento o acceso a estacionamiento. No están pensados en grandes volúmenes de tráfico. ¿Por qué? Porque al trabajar con materiales con gran contenido de huecos, tengo problemas con los puntos de vista estructurales de ese pavimento. O sea, no puede soportar grandes esfuerzos. Entonces, ¿por qué no lo utilizamos en la calle? Por esta razón. ¿Y por qué lo utilizamos en estacionamiento? Porque para nuestro caso es mucho más práctico, porque tenemos menos problemas. Los vehículos no son tan pesados, no influyen. Un camión sí puede afectar ese tipo de pavimento. Entonces pensamos hacer, está en proyecto, está listo, implementamos un proyecto de pavimento de sección permeable, el cual tendrá una zona experimental y de tipo general. Voy a explicar un poquito por qué son dos zonas. La zona general es la zona de estacionamiento clásico y la zona experimental es porque hay que estudiar qué sucede con el pavimento. Aquí hay temas de colmatación, temas de infiltración, temas de contaminación difusa, cómo es su comportamiento a lo largo del tiempo, qué tipo de contaminantes tiene, qué tan malos son nuestros vehículos, cuánto contaminan con hidrocarburos, metales pesados, plomo, zinc, etcétera, etcétera. Para saber si esa agua superficial que está acumulada se puede incorporar de forma directa al terreno o simplemente tenemos que llevarla a gestionar un proceso de limpieza y poder inyectar nuevamente a las capas inferiores, a la atmósfera. Entonces, de los 70 estacionamientos que están proyectados, 8 tienen fines absolutamente experimentales. Básicamente las zonas experimentales, que son dos, se puede trabajar, ya sea lo que estamos pensando era trabajar con mezcla bituminosas porosas o trabajar con adoquín. Aquí tomamos dos problemas bastante curiosos, digamos, que no lo percibimos en un momento cuando empezamos a diseñar. Primero, que en Chile no se fabrican pavimentos asfaltos porosos, no se fabrican. Y segundo, que quiero hacer adoquines se puede hacer porque simplemente cambiar el tipo de molde y cambiar la figura, no es que sea de caras paralelas, tiene que tener caras como con cuña. Y desde el punto de vista de mezcla bituminosa, porosa, lo que descubrimos es que hay empresas que se están dedicando en este momento en Chile a trabajar con lo que se conoce como el microgomedado, que es una capa porosa de 3 centímetros, nosotros estamos de pavimento alrededor de 5 centímetros, y por otro lado, el microgomedado tiene la particularidad de que tiene solamente un 15% de huecos y la mezcla bituminosa porosa estamos hablando sobre un 20%. Entonces, lo que estamos trabajando con un alumno de usted, lo que está trabajando es tratar de tomar ese microgomedado, ajustar la banda neurométrica, porque eso simplemente es lo que se hace, y llevarla hacia una mezcla porosa. Si lo logramos, construimos. Esta es un poco la idea. 70 estacionamientos están en el costado de la piscina, donde están los paneles de agua, se lo deben ubicar. Ahí está la salida norte y ahí está la salida actualmente que tenemos. Aquí está el edificio, aquí está el Titanic. Aquí estamos nosotros, aquí está la piscina, aquí están los sectores. Esas son las dos zonas experimentales. Esta es la distribución de estacionamientos junto con ese sector de IN. Toda esta zona completa está hecho con pavimento, bueno, el proyecto está así, está hecho con pavimento poroso, pero estas dos zonas son experimentales y en este caso particular tenemos que recuperar las aguas y calcular y de acuerdo a la recuperación de agua que tenemos que determinar cuál es su contaminación de dicha agua. O sea, tenemos que mandarla al laboratorio para que le digan cuánto hidrocarburo tiene o cuántos metales pesados tiene. Por lo tanto, cada asentamiento experimental contará con un estanque de retención de agua, desde el cual se extraen distintas muestras para la contaminación difusa y debido a las características del suelo, el sector habilitado para estacionamiento captaría las aguas sin prestar en forma directa al terreno, no siendo necesaria ningún tipo de obra de arte. ¿Vale? O sea, quedaría solamente así. Y lo que se esperaría es que si lloviera muy fuerte, tendríamos pequeños charcos. Si llueve normal, porque el pavimento siempre va a estar húmedo.
Eso es el nivel de drenabilidad que tiene, un 20% es mucha agua, digamos. Tendría que caer realmente un diluvio para que ese pavimento no fuera capaz de absorber. O lo que podría suceder es que lloviera durante una semana completa. Bueno, se supone que aquí hay un auto. Se supone que aquí hay un auto. Hizo el cambio. Bueno, a ver, vamos por un poco más difícil. Vamos a ver la otra así como está. Ya, vamos. Aquí hay un auto. Supongan ustedes que aquí hay un auto. Este es el estacionamiento va hacia acá. Esto está compuesto en una especie de piscina subterránea. Esa va a ser la zona experimental, una piscina subterránea, en la cual, tiene varias capas, tiene un pavimento asfáltico, tiene una base granular, tiene una estructura de una rejilla de plástico, un producto patentado para dar soporte a la estructura en sí, y bajo este está una losa de hormigón, básicamente donde se convierte la piscina. Todo el agua que se infiltre, más todos los aceites que el vehículo produce, obviamente a medida que sean vehículos más nuevos, mejor será, y vehículos más viejos, más aceite producirán, se infiltrará por esta piscina, llegará a este punto, esto tiene una pendiente, se introducirá toda esa agua a este decantador, a este estanque, el cual contará con sistemas de medición de volumen, captación de agua, ¿sí? Además tenemos que tener una estación volumétrica para saber cuánto llueve, porque aquí la forma de saber cuánto es la concentración es saber cuánto volumen de agua tengo. En dos palabras, tiene una serie de equipamientos adosados a esta piscina, la cual me permite a mí extraer y controlar los volúmenes que tengo y obviamente en caso de que tenga exceso de agua, un despiche para evacuar todo el agua que tengo en dicho lugar. Visto desde un punto de vista ahora de frente, aquí tengo va a tener una base de pavimento, una subfase, un geotextil, que básicamente actúa como la capa de por medio, la cual separa los distintos materiales, la cerco de plástico, esta es la celda de plástico atlántico, que es la que lleva, y la geomalla permeable que tendrá toda esta piscina más la losa de hormigón donde está recubierto y protegido. Se supone que tendríamos que hacer una con lado preto, una con mezcla bituminosa. No teníamos el lado preto, no tenemos la mezcla bituminosa, pero son cuatro porque una es blanca, una no se utiliza, se deja estacionar pero no tiene ningún tipo de tratamiento, y las otras se empieza a probar. Lo que pretendemos es una cosa como esta. Si ustedes se dan cuenta que hay distintos tipos de superficie, todo ese pavimento que está ahí también es permeable, y hay distintos tipos de superficie. Pretendamos lograr esto, que desde el punto de vista de los transeúntes no van a darse cuenta de lo que hay debajo. Aquí están las cámaras de inspección donde nosotros sacaríamos las distintas muestras. Y básicamente aquí tienen ustedes lo que sería un estacionamiento de estas características, habiendo debajo dos piscinas y no teniendo ningún tipo de dificultad, y obviamente obteniendo el informe. ¿Y qué se basa esto? Básicamente la justificación experimental, porque han tenido para qué quieren hacer piscinas, básicamente son determinar los contenidos de hidrocarburos y pesados. ¿Por qué estos dos elementos? Porque si no tengo grandes contaminaciones, aquí lo que trato de proteger ahora es el subsuelo. En el primer caso yo lo voy a infiltrar, pero en el segundo caso yo quiero estudiarlo. Porque yo podría en un caso teórico tomar esa agua infiltrada y guardarla o almacenarla en grandes depósitos y utilizarla como se utiliza en otros países, en el periodo de sequía. Lo que sucede aquí en el campus de nuestra universidad es que tiene mucha agua, entonces aquí no tiene ninguna aplicabilidad esa tecnología, digamos. Pero se podría utilizar si estos no son grandes contaminantes. Tenemos que también medir el producto de las partículas en suspensión. En la medida que más vaya pasando el tiempo, obviamente cada vez se va a ir formatando más estos pavimentos, y obviamente estos pavimentos van a ir perdiendo eficiencia en la medida que van transcurriendo el tiempo. Y con esta, principalmente, tratamos de evitar la contaminación del agua existente en alguna etapa freática. Conclusiones, el desarrollo del proyecto permitirá aportar recintos con espacios destinados al esparcimiento vehicular, posible inundación en época de lluvia, además junto con la ventaja que conlleva la prevención de vehículos pendables, posibilidad de contar con un centro experimental, desde lo que se ven periódicamente las variables de la estructura. Yo, por el tiempo, un poco rápido, tengo que agradecer porque aquí esta presentación no es que a mí se me ocurrió todo lo que está aquí, hay una parte de gente de la Universidad de Cantabria. Hay 3 chicos que han estado trabajando, y hay un cuarto que está trabajando en la misma línea, un chico que está trabajando ahora pasando el microcoordinador a la PA12,
Y estamos trabajando un poco en esta idea. Esta es fácilmente la presentación, digamos, pero que le haya un poco el universo. Preguntas. Está alrededor de 100 millones. Pero está debe estar un 10-15% más caro que un pavimento tradicional y convencional. El problema radica en dos factores. El problema podría ser, bueno, ¿y por qué no lo han hecho ya? En realidad se presentó ya. Hay dos problemas, dos factores. El primero son los materiales, que obviamente yo le dije, oye, tal la mezcla luminosa está microaglomerado, podríamos utilizarlo. Y el segundo problema es que hay que tener buenas prácticas constructivas, que nosotros construir este pavimento en un sistema convencional tradicional, hay que tener mucho cuidado, no puede haber polvo, no puede haber compactación porque está por la superficie permeable. Por lo tanto, la universidad tiene que dejar de construir. O sea, como está la situación ahora, el terreno está todo sucio. Eso tapa y falla el procedimiento. O sea, la propuesta puede resultar cuando ya no haya ni pasos de camiones, ni vehículos, ni materiales. Cuando terminemos el edificio, y ojalá que no haya un edificio más, ahí se podría implementar, digamos. No hay, no sé, en Chile no creo, pero en otros países no hay alguna técnica como para darle más resistencia a los hormigón, cosa de masificar los hormigón terminales a la ciudad o a las carreteras. A ver, dos temas. Uno, la Universidad La Pontificia tiene con Cemento Melón, tiene un proyecto, tiene en su campus, tiene un tema de un adocreto de hormigón. Ese debe tener bastante buena resistencia desde el punto de vista. Del punto de vista de mezcla bituminosa, para tránsito de estas características, la técnica no está desarrollada a ese nivel. No es posible. No es posible. La diferencia sería, y ahí le pegaríamos al gato, pero medio, si somos capaces, porque el microaglomerado que dije que tenía un 15% de hueco, pero no retiene, nosotros fuéramos capaces de duplicar su altura, este es un dato topa, si fuéramos capaces de duplicar la altura y que tuviera ese porcentaje de hueco que andamos buscando, ese sí resiste. Ese sí resiste, pero hacer un microaglomerado no es tampoco tan fácil. Con área de la región del Maule no se puede hacer, se tiene que hacer con área de Rancagua. Y hay pocas máquinas en Chile que pueden hacer el microaglomerado, o sea, está yéndote un poquito. Hoy día vamos a pasar de una mezcla, un pavimento permeable de mezcla asfáltica, a hacerlo de tránsito avanzado, no. Además que no se justifica. Te voy a explicar por qué. Porque las carreteras no es la superficie que queremos manejar nosotros, son los espacios de estacionamiento que son mayores, impactan más en la ciudad. Muchas gracias.